Bañado en carmesí, capítulo 32. Extraña serpiente marina. Sasuke supuso que tenía sentido, algo que quisiera ser un dragón aprendería a volar. Lo que no tenía sentido era que estuviera usando chakra para hacerlo, el hecho de que realmente tuviera chakra era aún más extraño. O tal vez Yokai solo tenía chakra, técnicamente Sasuke nunca había visto uno antes que él supiera. Yokai o no, la serpiente marina gigante que Naruto aparentemente había liberado no tenía un Keirakukei humano, y para disgusto de Uchiha, no era un genjutsu. Sakura le preguntó mucho y su piel pálida se volvió un poco verde cuando él confirmó que la serpiente marina voladora lo suficientemente grande como para tratar un dirigible como un pez de gran tamaño era real. Zabuza se quedó mirando la vista por un momento y luego se giró para ver que Nadare y Doto estaban igual de sorprendidos, y mientras Naruto también estaba sorprendido, el rubio tenía una expresión ligeramente culpable. Sin embargo, era un asesino experimentado, vio una oportunidad para aprovecharla. El chakra no lloró y puede resistir a Kubikiribocho, pero el samurái se había estado preparando para luchar contra el ninja Yukigakure del tren, un ninja con una armadura mucho más ligera y mundana. Zabuza se dejó caer entre ellos y balanceó su enorme espada, la hoja atravesó a 4 hombres antes de que pudieran reaccionar. Aku reconoció que se le confiaba que se ocuparía de Nadare y se movió para hacerlo, hizo señales con las manos mientras corría y terminó mientras se detenía. Su chakra estalló visiblemente, sorprendiendo al hombre de cabello lila que la gente podía hacer eso sin una armadura especial. Luego, Nadare notó que la nieve a su alrededor se convertía en hielo sólido mientras se levantaba, sintió un escalofrío en la columna y saltó hacia atrás cuando el hielo trató de atravesarlo. La armadura alimentada con chakra lo protegió de lo peor, y Aku estaba una mezcla de sorpresa y alivio de que su hielo se rompiera contra la armadura. Doto frunció el ceño mientras observaba la situación que se deterioraba rápidamente. ¿Entonces ese es el Mizuchi?, preguntó. Sí. Naruto respondió como si estuviera comentando sobre el clima en lugar de confirmar la existencia de una serpiente marina voladora gigante que aparentemente era un yokai que aparentemente quería ser un kami. Fubuki arrojó kunai al Mizuchi. Naruto se preguntó si debería preocuparse hasta que los pequeños orbes azules unidos al pomo por un cable explotaron en estrellas de picos de hielo incluso cuando el kunai rebotó en las escamas negras de la serpiente voladora que se enroscaba alrededor del dirigible. El Mizuchi rugió de nuevo, esta vez de dolor y el tono era aún más alto que antes, había un trasfondo de traqueteo y se podía escuchar un leve silbido mientras se desvanecía ahora. Naruto no pudo evitar estar un poco impresionado, yokai o no, una serpiente marina había aprendido a rugir y volar. Sasuke volvió a subir al tren cuando Zabuza arremetió sin piedad contra las fuerzas terrestres con armadura ligera, el séquito samurái inspirado por su ataque cargó contra las fuerzas shinobi alarmadas mientras Sakura y Sandayu se quedaron atrás para proteger a Koyuki. Doto se giró para continuar tratando de quitarle el Amasaka Oko a Naruto, pero se sorprendió más que Sasuke cuando el rubio de repente saltó en el aire hacia Fubuki, el rubio agitó el borde dentado del arma de bronce hacia ella. Para su sorpresa, ella esquivó y se movió para contraatacar, supuso que se dieron cuenta de que su fuerza negaba las ventajas que les daba su armadura. Entonces Naruto cambió la dirección de su golpe, sus músculos protestaron por el movimiento repentino, pero con un pulso de chakra que iluminó el Amasaka Oko en su brillante forma de chakra de luz blanca, descubrió que el movimiento de repente se hizo más fácil. Fubuki se sorprendió por el ataque, pero logró evitar ser cortada, para su alarma, aunque su ala derecha había sido cortada. La sonrisa triunfal de Naruto se borró de su rostro cuando Fubuki, que caía, se retorció en el aire y, mientras él también caía, pateó al Chunin de ojos azules en la cara. Sin pisar no pudo detener su impulso y fue enviado a toda velocidad lejos del borde de la montaña. La vista de nada debajo de él por millas que no podía contar hizo que Naruto se pusiera un poco verde cuando su estómago dio más vueltas que él. Supongo que moriré entonces. Reflexionó ligeramente, nunca antes había muerto por caer desde una gran altura, así que esperaba que no le doliera. Sin embargo, Mizuchi tenía otros planes, se desenrolló del dirigible mientras sacudía el hielo de sus escamas, goteaba sangre fresca de las heridas que Fubuki infligió con el hielo, pero la serpiente voladora ignoró eso y se lanzó hacia Naruto. La rubia se sorprendió al verse atrapada en la espalda de la serpiente, pero trató de no agarrarla con demasiada fuerza mientras Mizuchi volaba de regreso al tren y rugía a Fubuki. La mujer de cabello rosa retrocedió pero la encontró de regreso al tren, concentró su chakra para protegerse del miedo, olvidando momentáneamente la protección de su chakra no yoroi que brillaba de color amarillo en respuesta a su pánico.
Sasuke observó con los ojos muy abiertos como su Sharingan reconocía la forma en que la serpiente de ojos rojos moldeaba su chakra, no era exactamente igual a Katon Gokyaku no Jutsu, pero definitivamente había similitudes. Todos los demás no advirtieron que el segundo rugido del Mizuchi volador iba acompañado de fuego. Fubuki gritó mientras se zambullía, un esfuerzo inútil ya que su armadura la protegía y fue simplemente un giro del cuello para que las llamas la interceptaran apresuradamente. Esquivar. Fubuki rodó por la nieve que se derretía y tosió, notó que algo sabía extraño en el aire, pero antes de que pudiera comentar, el Mizuchi barrió la cola sobre el agua y la nieve, dejando solo rocas cuando envió al ninja alado fuera de la montaña. Naruto se sorprendió al estar sentado sobre una piedra sólida. Gracias, dijo por reflejo. El Mizuchi ladeó la cabeza hacia un lado, luego bajó la cabeza y probó el aire alrededor de Naruto. Le estoy devolviendo el favor. Una voz femenina salió de la boca del yokai, más profunda de lo humanamente posible, áspera y con un poco de siseo como si una serpiente estuviera silbando al mismo tiempo, pero femenina. Naruto trató de no parecer sorprendido. Oh, bueno, gracias de todos modos. Supuso, pensó que se suponía que debía ser cortés. La Mizuchi negó con la cabeza y se volvió hacia el dirigible, mirando fijamente a la cosa que se elevaba. ¿Qué es este bakemono de metal que se atreve a volar en mi dominio? Espetó ella antes de lanzarse por el aire hacia el dirigible, lanzando fuego hacia el propio vehículo esta vez. Naruto notó que Sasuke y Doto lo miraban fijamente. ¿Ambos escucharon eso, verdad?, preguntó, solo para asegurarse de que no estaba loco. Afortunadamente, su compañero de equipo asintió. El ojo de Doto se crispó. Luego, el hombre de chakra no lloro y negro se bajó del tren y aterrizó en un trozo de nieve que no se había derretido ni limpiado por completo. Sasuke memorizó las señales con las manos que hizo el hombre. Al notar que Kakashi podía hacer el yotón de estas personas, se preguntó si valía la pena copiarlo. Sin embargo, se sobresaltó cuando la armadura le hizo algo al chakra cuando se hundió en la nieve, oscureciéndolo. Yotón. Kokuryubo Fusetsu. Doto declaró antes de que su chakra lanzara nieve negra en forma de dragón hacia Mizuchi de escamas negras. Ella se dio la vuelta para no enroscarse alrededor del dirigible ante las palabras que pensó que deberían describirla a tiempo para que el facsímil de hielo negro mordiera su medio y empujara. Ella hacia abajo lejos del dirigible. Naruto escuchó el rugido de dolor y se volvió hacia Doto, cargó y golpeó a Masakaoko con una explosión de chakra. El hombre bloqueó su antebrazo izquierdo pero frunció el ceño con preocupación por las crecientes cicatrices en su chakra no yoroi. El rubio siguió con un recto de izquierda que se quedó completamente corto, pero los ojos de Doto se abrieron como platos cuando escuchó el sonido. El hombre grande recordó la advertencia sobre los extraños ataques de sonido que Naruto tenía demasiado tarde, se tambaleó hacia atrás del rubio para alejarse un poco mientras se agarraba la cabeza dolorida, pero su equilibrio estaba demasiado dañado para llegar a cualquier lugar rápido. Naruto no había cazado, estaba reprimido, como un rollo enrollado esperando para saltar. Cambió a Masakaoko a su mano izquierda detrás de su espalda y comenzó a formar un Rasengan en su mano derecha mientras se lanzaba, pero su cuerpo era más rápido que su chakra. El Rasengan estaba incompleto, aunque quería atacar, así que lo hizo. Doto no estaba seguro de qué lo sorprendió más, el repentino crecimiento de las garras, las pupilas hendidas o el hecho de que Naruto pasó su mano por el chakra no yoroi a pesar de que su Rasengan incompleto se había reducido a nada contra su armadura nuevamente. Estaba empezando a preguntarse por qué el rubio usó ese jutsu, luego su cerebro procesó el hecho de que las garras de Naruto no se vieron afectadas por su armadura. Doto retrocedió aún más cuando los ojos y la mano derecha de Naruto volvieron a la normalidad. ¿Cómo?, murmuró, casi entró en pánico, pero pudo asegurarse de que el daño en su pecho no se había extendido más allá de sus costillas. Casi volvió a entrar en pánico cuando el rugiente Mizuchi voló y tuvo la suerte de dañar uno de los motores de los dirigibles. Antes de que Naruto pudiera responder, un trío de ninjas Yukigakure salió de la nieve alrededor del hombre. Viendo que había rocas debajo de la nieve, Uzumaki asumió que estos eran usuarios de Doton no Jutsu. Esto se confirmó cuando la Kunoichi agarró a Doto y se zambulló en la montaña mientras los otros dos se enfrentaban a Naruto, uno dibujando un ninjato y el otro tejiendo señales con las manos. Sasuke aterrizó el pie derecho primero horizontalmente en el cuello del que estaba haciendo las señas con las manos y arrojó un kunai a la garganta del ninja armado, pero frunció el ceño al ver el lugar en el que el tercero se había salido con la suya. Bueno, supongo que tuvieron una escapatoria. Plan.
Se quejó amargamente, aunque desactivó su Sharingan cuando comenzaba a quedarse sin chakra, lo que últimamente le hacía doler el cuello. Nadare notó la conmoción, pero tuvo algunas dificultades para retirarse hasta que logró un Kaubarimi con algo de nieve, betón. Roga Nadare no Jutsu. Anunció y la nieve alrededor de su nueva ubicación se convirtió en una manada de lobos congelados que cargaron contra Aku. Por su parte, Aku no tuvo problemas para evadirlos y no se preocupó por proteger el tren, pero aún así proporcionaron suficiente cobertura para que Nadare escapara. Kakashi revisó 2 veces a Koyuki y Sakura, pero se sorprendió cuando el séquito de samuráis estaba celebrando su victoria. El tren tenía provisiones y los samuráis parecían ansiosos por usarlas. Koyuki los miró irritado, pero antes de que pudiera expresar por qué la serpiente voladora gigante aterrizó en el techo del tren y miró a los sobrevivientes reunidos, Sakura pensó que su corazón podría detenerse por la intención asesina que tenía la serpiente voladora que respiraba fuego. Sasuke sabía que Mizuchi estaba usando chakra para imitar las leyendas de Oryu, pero eso no hacía que la serpiente de escamas negras y ojos rojos fuera menos aterradora. Luego, Mizuchi se volvió hacia Naruto. ¿El resto de estos ningen son tuyos?, preguntó. Naruto no estaba seguro de cómo responder a eso, pero pensó que asentir con la cabeza probablemente era una apuesta segura. Sasuke le lanzó una mirada molesta por la implicación, pero no protestó más. La Mizuchi hizo un sonido que era algo entre un silbido y un gruñido, como si tuviera demasiada flema pero no pudiera escupirla. A Naruto se le ocurrió que probablemente todavía tenía sangre en la garganta. Irritante, no sacaré a la nación de debajo de los pies de quien me salvó del sueño de la muerte, comenzó el Mizuchi, y tengo una deuda contigo, así que no puedo simplemente comerte a ti o a tu ningen. Se quejó, ese bakemono volador y el ningen que maté por ti, eliminaré 2 décadas de servicio de la deuda de vida que te debo por eso, uno de ellos pudo lastimarme de alguna manera. Naruto decidió no explicar que 2 personas diferentes en realidad habían recibido golpes, no creía que fuera muy bien. ¿2 décadas? Preguntó, preguntándose cuántos años de servicio había en una deuda de vida, y qué constituía servicio además de simplemente matar cosas. Sí, eso parece justo. La Mizuchi decidió con un asentimiento, aparentemente sin dar más detalles, se volvió hacia la parte delantera del tren. Ahora, ¿qué es esta cosa deliciosamente cálida en la que estoy?, ella preguntó. Eso es un tren, ¿eh? ¿Tienes un nombre?, Naruto preguntó. El mío es Naruto Uzumaki. Añadió, casi extendió su mano a modo de saludo, pero lo pensó mejor antes de que su cuerpo pudiera hacerlo en piloto automático. El Mizuchi lo miró confundido. ¿Nombre? ¿La gente te llama Naruto Uzumaki? ¿Por qué?, preguntó, ladeando la cabeza a cada lado con cada pregunta. ¿Qué tipo de yokai es un Naruto Uzumaki?, ella se preguntó. No soy un yokai, soy un ninja. Naruto respondió y se sorprendió por la rapidez con la que Mizuchi acercó su rostro lo suficiente como para probar el aire a su alrededor nuevamente. Ah, eso lo explica, ningún yokai renunciaría a un nombre verdadero tan fácilmente. La Mizuchi reflexionó mientras se giraba para enrollarse a la mitad alrededor de la rubia para saborear el aire detrás de él. ¿Entonces solías ser como estos ningen? Qué interesante, supongo que esto cambia poco, excepto que puedo comerte una vez que haya pagado esta vida deuda. ¿Cuántos años hay en esa deuda de vida, por cierto?, preguntó Naruto. De repente había llegado a la decisión de que debía saber eso, definitivamente parecía más importante que hace un minuto. Cuando Mizuchi no respondió, se preocupó porque no debería haber preguntado. ¿Kokuryu-chan?, preguntó, recordó que la serpiente se había girado cuando se llamó ese jutsu y la describió. El Mizuchi se sobresaltó ante el apodo. Estoy pensando. Siseo, todavía varios siglos al menos, te avisaré cuando estés en el último siglo. Decidió después de un momento, luego se levantó para escanear el área. Kakashi esperaba que no lo comieran por mencionarlo, pero Naruto-kun no puede traer un Oryu de regreso a Konohagakure no Sato. Señaló, la serpiente voladora que escupe fuego sería una ventaja, pero también crearía pesadillas logísticas. Además, sabía que el Hokage probablemente no querría que se permitiera la entrada de un yokai a la aldea. El Mizuchi no tomó amablemente esto y miró a Kakashi. ¿Crees que no puedo usar tu mísero Enge no Jutsu?, preguntó mordazmente. Eso todavía no va a funcionar. Kakashi se las arregló a pesar de lo aterrador que era estar respondiendo a algo que era básicamente un dragón. El Mizuchi hizo un sonido similar a una burla. ¿Tu ninja no tienes un cuchillo Senojutsu o algo así?, ella preguntó. Naruto se estremeció. No puedo hacer eso, respondió torpemente. ¿Por qué no? Naruto dudó en responder.
Es complicado, el Tengu dijo que mi chakra no funcionará con sus contratos. Confesó nervioso, por no hablar de su sangre. El Mizuchi miró al rubio como si fuera un idiota, no soy un Tengu, eso no me importa, así que organizaremos este negocio de contrato en breve. Los términos dictarán cómo debes llamarme, entre otros cosas. Se apagó, Kakashi se dio cuenta de que Mizuchi en realidad no tenía idea de cómo funcionaba un contrato con Kuchiyose, pero decidió no comentarlo si estaba dispuesta a ayudar de todos modos. Sakura se sintió débil, le había tocado a ella explicarle al yokai que podía escupir fuego lo que era un tren. Kakashi no le había dado exactamente muchas opciones, solo señaló que probablemente sabía más que nadie y que la mirada de Mizuchi era implacable. Naruto estaba a punto de poner a Masaka Oko en un pergamino cuando Sasuke notó. Detente, deberías estar armado contra estos enemigos. Señaló. Realmente, creo que deberías tener a Kusanagi fuera en todo momento, pero supongo que no quieres que sea el primer objetivo de Orochimaru. Naruto asintió ante la evaluación precisa, pero guardó el pergamino sin encerrar su nueva arma de asta de bronce en él. Supongo que ninguna de mis otras armas ayudaría contra su chakra no Yoroi, ya sabes. Él estuvo de acuerdo, realmente no puedo hacer ninjutsu con un Oko en mis manos. Refunfuñó en voz baja, necesitaba una solución para eso, pero supuso que aún no sabía muchos ninjutsu. Aparentemente, ninguno de los samuráis estaba particularmente entusiasmado con llamar a Mizuchi por Oryu como un nombre, y muchos de ellos habían comenzado a pensar en ella como Kokuryu como un nombre adecuado. Sin embargo, la propia serpiente reaccionó bastante mal cuando uno de los hombres dijo en voz alta: ¿te atreves a hablarme como un ningen igual? Soy Oryu-san para ti. Ella insistió. Entonces, en lugar de referirse directamente a ella, todos permanecieron respetuosamente en silencio en su presencia y le dejaron esas cosas a Naruto, quien aparentemente era el único al que aparentemente se le permitía hablar con el temperamental yokai como una persona normal sin que le arrancaran la cabeza. Afortunadamente, eso no había sucedido literalmente todavía, pero que sucediera en sentido figurado una vez fue suficiente para acobardarlos. Sandayu apartó a Naruto y Kakashi, tu nuevo amigo será un activo valioso, pero temo que Makino-san pueda ofenderla, por favor escóndela y manténla alejada de él cuando lleguemos al fuerte. Solicitó. Pensé que íbamos a un búnker. Preguntó Naruto. Lo estábamos, confirmó Sandayu, pero estas vías van a un fuerte y al castillo de Kazahana, estoy seguro de que la propiedad del clan y el castillo estarán más custodiados, así que creo que deberíamos invertir el tren. Él explicó. Zabuza se burló mientras se acercaba, no me importa si nuestro nuevo aliado puede volar y escupir fuego, no deberíamos atacar un fuerte ocupado con un tren. Nadie es tan estúpido como para no tener defensas contra la pérdida de un vehículo como este. Mierda, podríamos estrellarnos contra una puerta. Regañó. Sandayu frunció el ceño pero asintió, ya veo. Él murmuró. En cambio, nos infiltramos en el castillo y asesinamos a Doto. Zabuza declaró con orgullo. Corta la cabeza y cualquier cosa muere, personas o grupos. Entonces matamos a Doto y luego Yukigakure se ve obligado a obedecer a Koyuki allí, problema resuelto. Dijo con firmeza. El ojo de Koyuki se contrajo, pero respiró hondo, esto podría funcionar potencialmente, estuvo de acuerdo, aunque un poco nerviosa y vacilante al respecto. Naruto decidió que, dado que tomarían el tren y que Makino los alcanzaría, le pediría a su nuevo amigo que se escondiera. Kokuryu-chan, ¿puedes mostrarme tu Engen no Jutsu? Preguntó. Sasuke activó su Sharingan a tiempo para confirmar que de hecho era exactamente eso, pero su Dojutsu vio que había mucho más en él solo en el chakra y en lo que se convirtió el Mizuchi fue una elección extraña. Se parecía casi a Koyuki, pero el maquillaje no tenía profundidad, como si sus labios estuvieran rojos, o sus párpados demasiado oscuros, también sus ojos aún estaban rojos y no parecía capaz de ocultarlo inyectados en sangre que aún estaban o sus pupilas hendidas. En la lista de cosas que no podía ocultar había una profunda cicatriz roja en su cuello, ¿cómo es esto? Kokuryu preguntó exactamente con la misma voz áspera que usaba su forma natural, que era demasiado profunda para su forma actual. Otras diferencias con la persona cuyo rostro claramente estaba tomando prestado incluían su largo cabello negro en un corte hime y su largo kimono negro con ribete rojo. Kakashi trató de no estar demasiado decepcionado de que la serpiente hubiera ignorado por completo los senos, tenía sentido que un yokai reptiliano, que ni siquiera era conocido como Enge yokai, pasara por alto las glándulas mamarias.
Naruto frunció el ceño. Espera, murmuró antes de hurgar en su bolsa de herramientas, aquí vamos. Dijo mientras sacaba una bufanda azul oscuro que nunca había llegado a ponerse, toma. Dijo y lanzó un lazo sobre sus hombros antes de lanzar la mayor parte sobre su hombro izquierdo. Kokuryu ajustó la bufanda con curiosidad, su boca se abrió como si quisiera probar el aire y reveló que tampoco había cambiado sus dientes o su lengua. ¿Por qué me das una bufanda?, preguntó con curiosidad. No puedo usar esto en mi verdadera forma. Ella regañó. Naruto trató de pensar en una buena excusa. Pensé que deberías usarlo mientras estás así, y que tal vez quieras viajar dentro del tren, ya sabes. Él fanfarroneó pero hizo una mueca ante la mirada. Hace más calor dentro del vehículo. Prometió y la mirada se suavizó. Kakashi estaba sorprendido de que la serpiente pudiera encajar tanta masa en una forma tan pequeña usando Engen Jutsu. La masa falsa hecha con chakra era bastante difícil, pero supuso que era solo algo sobre yokai. Sandayu se sentó torpemente frente a Koyuki con armadura completa, incluso tenía una diadema diseñada para mantener el sudor o colocar a Pouri pero carecía de Itayate. A la derecha de la actriz estaba Kakashi, quien leyó su Icha frente a una Sakura muy poco impresionada, que parecía tentada a intercambiar asientos con Sandayu. Porque Sasuke se sentó al otro lado de Sandayu con Aruno, por supuesto, pero frente a él estaba Naruto y entre ellos estaba Kokuryu. No es que a nadie más que a Naruto se le permitiera llamarla así. La Mizuchi en forma humana miraba con asombro el paisaje que pasaba, con la boca abierta y su aliento incluso empañaba el cristal mientras apretaba la cara para ver mejor. Sasuke tuvo que admitir que, a pesar de los extraños detalles que faltaban y que a yokai probablemente no le importaba o no podía cambiar, era una aplicación sólida de Enge. Además, todos los ninja habían asumido que la capacidad de cambiar de tamaño era probablemente una cosa yokai. Los ojos de Sakura se iluminaron. Por eso la gente pensaba que Naruto era el Kitsune. Recordó haber oído hablar de eso brevemente, algo sobre que la rubia no tenía registros de nacimiento. Lo cual tenía mucho sentido para el hijo secreto de un Hokage. ¿Naruto es un qué ahora?, Koyuki preguntó con una leve alarma. Sus ojos se dirigieron directamente a las marcas de los bigotes mientras trataba de decir si él era solo un yokai que era mejor en Enge. No soy un kitsune. Naruto espetó rápidamente. No quería que la gente pensara eso incluso si no pensaran inmediatamente en el Kyuubi. Por supuesto que no, su olor es similar al Fujimi. Kokuryu dijo groseramente. Un aroma dulce, como si su sangre ya estuviera fermentada. Añadió en un tono que Sasuke encontró inquietantemente familiar. Sakura se preguntó por qué se sintió insultada. Nadie le hablaba. No se puede fermentar la sangre, señaló Koyuki. Sí tú puedes. Naruto interceptó antes de que Kokuryu pudiera atacar a la princesa. Kakashi levantó una ceja. Bueno, es posible, pero ¿cómo sabes que Naruto-kun?, preguntó. Naruto se sonrojó. Tengo algunos, no lo logré, pero Yoe solo se dio cuenta de cuánto atesoraba cosas desde que se volvió inmortal. Se aferró a todo lo que puede tener algún uso. De todos modos, no le gustaba tirar cosas antes de convertirse en inmortal, por lo que probablemente no era nada sobrenatural. ¿Tienes sangre fermentada? Kokuryu se apartó del escenario para inspeccionar el rostro de Naruto con curiosidad, como si buscara una mentira. Si es así, deberíamos brindar por nuestra nueva alianza. Así es como funcionan los contratos, ya sabes, dijo ella. Sakura y Sasuke se pusieron rígidos cuando el yokai de ojos rojos adoptó el tic verbal de Naruto. Estaba mejor que antes, pero ninguno estaba particularmente feliz de escuchar a alguien, o algo, recogerlo. La joven kunoichi de cabello rosa trató de no gemir en sus manos. Un poco más complicado que, comenzó Kakashi. ¿Conoces los métodos para redactar un contrato? Kokuryu lo interrumpió con una mirada imperial. No. Kakashi confesó contritamente. Kokuryu empujó a Naruto hacia Koyuki y se sentó a su izquierda. Tráenos esta bebida entonces. Si no funciona, intentaremos otra cosa. Ella insistió con una expresión en blanco. Sasuke se dio cuenta de que Mizuchi no era muy expresiva en forma humana. Abrió la boca con sorpresa. Podía mirar muy bien y ocasionalmente hacía una mueca, que era similar a una mueca cuando una mueca sería apropiada, pero por lo demás, obviamente, no era humana. El Uchiha se preguntó cómo su compañero de equipo logró ser un imán para lo sobrenatural. Luego se preguntó si así era como funcionaba. Sakura había mencionado que el significado detrás del título de Jinchuriki era el sacrificio de la vida normal del recipiente. Naruto estaba un poco nervioso por estar entre Koyuki y Kokuryu como estaba, pero no notó la mirada de desaprobación que Sandayu le dio a Kakashi porque el Jonin no se movió a un lado para ayudarlo.
En cambio, la rubia sacó un pergamino que estaba etiquetado como Kinosake en un kanji mal dibujado. Sasuke no hizo ningún comentario sobre la redacción y observó a Naruto sacar una sola botella, por lo cuidadoso que era el niño con el pergamino después de adivinar que aún había más en el pergamino. Kokuryu tomó la botella, la inspeccionó y la descorchó. Kakashi arrugó la nariz por el olor y un momento después también lo hicieron todos los demás, excepto el yokai. Esto debería funcionar. Reflexionó y bebió un sorbo que parecía extrañamente antinatural. Sasuke se dio cuenta de que no estaba acostumbrada a tener labios humanos o a beber de botellas, y esto se reforzó cuando vertió un poco demasiado que se derramó por las comisuras de su boca. Naruto quiso protestar cuando le arrojaron la botella a continuación. Su primer pensamiento fue un beso indirecto, pero Mizuchi ni siquiera había puesto sus labios en la botella y de todos modos eran labios Enge. Kakashi consideró detenerlo, pero Jiraiya le había dicho que Naruto era sorprendentemente resistente al alcohol, por lo que ignoró la mirada escandalizada de Sakura. Kakashi Hatake no le iba a decir a una serpiente gigante que escupe fuego que no podía darle alcohol a su estudiante Chunin, incluso si estaba en forma humanoide en este momento. Kakashi Hatake determinó que Jiraiya era un mentiroso o que lo que fuera que Naruto tenía era absurdamente fuerte. Naruto-kun, por favor, tranquilízate, te necesitamos aquí a Oryu-san para proporcionar la mayor distracción. Dijo mientras le entregaba a la rubia un vaso de agua. Naruto bebió el agua mientras Kokuryu inspeccionaba la tierra fuera de la ventana. Todavía estamos en las montañas. Ella señaló, el castillo está al otro lado de este, ¿no es así? Ella preguntó. Bueno, no es una infiltración si todos estamos en el tren. Kakashi señaló. Naruto-kun hará un montón de Kage Bunshin para disfrazar que no estamos aquí, y bueno, mantén al enemigo distraído tanto como puedas. Preguntó, ¿Sandayu-san está llevando a Koyuki Hime y al séquito a algún lugar seguro cerca, listos para cargar a mi señal? Tengo un Kage Bunshin para vigilarlos por si acaso. Él explicó. Naruto se sorprendió, el Jonin no solía explicar tan bien el plan, pero luego se dio cuenta de por qué. Naruto era gran parte del plan, era la mayor distracción, solo tenía que esperar que Kokuryu no intentara comérselo en medio del combate y debería estar bien. No necesitaba ganar contra un ejército cara a cara, solo distraerlos para que Zabuza o Kakashi pudieran asesinar a Doto mientras recibía atención médica por la herida que Naruto le había hecho. Kokuryu decidió que si iban a pelear, su forma natural era, naturalmente, el camino a seguir. No había razón para no hacerlo y, para su deleite, Naruto se unió a ella en el techo del tren para enfrentar el castillo. Ella pensó que debían ser todo un espectáculo, un dragón y griega. Lo que sea que fuera Naruto, montados en un vehículo humano en un castillo humano. La Mizuchi no esperaba que más de esos ninja con las alas de metal salieran del castillo. Noté que no puedes volar. Reflexionó, luego, sin más comentarios, despegó en el aire con un rugido mientras volaba hacia los humanos que se atrevían a entrar en los cielos. Naruto todavía estaba procesando que técnicamente se había ganado la gratitud de un dragón. Supuso que tal vez esa cosa del karma de la que Jiraiya había estado hablando, acerca de cómo hacer cosas buenas, que conseguía cosas buenas podría tener algún mérito. O tal vez esa idea existió porque las personas estaban más inclinadas a ayudar a quienes los ayudaron, y los yokai eran solo una extraña existencia consciente, por lo que funcionaban de manera similar. ¿Cuándo me volví tan filosófico? Naruto se preguntó antes de que el tren comenzara a disminuir la velocidad incluso antes de golpear la pared. ¿Esperan que puedan detener el tren desde allí? No es justo. Quería chocar contra la pared. Se quejó mientras comenzaba a caminar hacia la parte delantera del tren. No estaba perdiendo impulso demasiado rápido, pero ciertamente no atravesaría la puerta, tendría suerte si la dañaba. Naruto no estaba seguro de dónde venía, pero Nadare aterrizó frente a la puerta y tejió señales con las manos. Aryumoko. Declaró y el tigre de hielo saltó sobre el tren. El rubio en la parte superior reprimió un escalofrío cuando la temperatura del aire bajó. No estaba seguro de por qué todo lo demás se enfrió tanto cuando el tren de repente se enfrió o por qué eso lo detuvo, pero supuso que golpear un vehículo que ya estaba desacelerando con suficiente fuerza lo desaceleraría. Abajo más. El rubio continuó su camino hacia el frente del tren a pesar de todo y dejó de pensar en cosas que no entendía como la termodinámica, y comenzó a enfocarse en algo que sí entendía. Violencia. El Chunin entendió muy bien cómo pelear y matar, además su inmortalidad significaba que estaba completamente a gusto con la cantidad de shinobis de Yukigakure que salían del castillo. Naruto colocó la espada Amasakaoko en el techo del tren e hizo la señal con los dedos cruzados, Taiju Kage Bunshin no Jutsu.
Declaró y cubrió todo el humo con humo de chakra. Dentro del tren ya había algunos Kage Bunshin disfrazados de su equipo, el séquito Samurai, Sandayu y Koyuki. Esos Kage Bunshin en el tren eran señuelos, por supuesto, y Naruto no esperaba que su Kage Bunshin realmente ganara peleas 1-1 hasta la muerte. Es por eso que hizo tantos. Cualquier ventaja numérica que los ninjas de Yukigakure pensaron que tenían fue completamente invertida. Usar Bunshin que cayó de un solo golpe no fue la estrategia de combate más efectiva, de hecho, fue un desperdicio, pero Naruto en realidad tenía el chakra para realizar acrobacias como esta. Naruto también estaba bastante seguro de que solo funcionaba tan bien porque sus oponentes siempre se sorprendían por la cantidad de chakra que tenía de sobra, y notó que tenía otro efecto secundario. Sus enemigos se acostumbraron a tirar de sus golpes, ya que seguir adelante contra un enemigo insustancial solo los dejaba abiertos a sus números. Sus enemigos estaban siendo acondicionados lentamente para atacarlo con ligeros golpes rasantes. Naruto se dio cuenta de inmediato de que no ayudó en esta batalla porque tenía un arma de asta de bronce que ninguno de sus Kage Bunshin tenía, por lo que Nadare cargó a través de su Kage Bunshin. Su armadura le permitió prácticamente ignorarlos y su carga lo atravesó. El Chunin rubio original levantó a Masaka Oko en su mano derecha y lo sostuvo con una mano, con el pie derecho hacia atrás y el brazo izquierdo en guardia mientras se preparaba para clavar su chakra Oko como una lanza. Luego lanzó un jab izquierdo con una explosión de chakra a Kyome y su pica. Sin embargo, para su sorpresa, el ninja fuertemente armado saltó alto y ancho, por lo que barrió su brazo e hizo fluir más chakra en su guantelete. Nadare hizo una mueca cuando un gemido agudo atravesó el aire. Kokuryu se sorprendió y miró hacia abajo con una mirada molesta, lo que desafortunadamente solo hizo que quedara sorprendida por más de esas extrañas explosiones de hielo que dejaban enormes carámbanos afilados a su paso. Naruto se preguntó si Mizuchi se daría cuenta de que dejaría de usarlos si volaba sobre el castillo. Entonces, reflexionó Nadare mientras aterrizaba sin apenas tropezar, la distancia afecta cuánto daño hace. Murmuró, quizás el tipo de golpe también, dada la forma del guantelete. Adivinó, asumiendo correctamente por los breves enfrentamientos, que un puñetazo directo causaba mucho más daño que un movimiento de barrido del brazo con Kyome y su pica. Naruto frunció el ceño, no tengo tanta práctica con esto como me gustaría, pero solo necesitas perder el equilibrio y estar de pie plano una vez para morir en una pelea real, ¿sabes? Señaló. Ah, pero noté que tienes pocos ataques de largo alcance, comenzó Nadare con una sonrisa de suficiencia mientras tejía señales con las manos, así que eres un combatiente a corta distancia, probablemente opciones muy básicas a distancia. Asumió antes de terminar y la escarcha en el tren se convirtió en lobos empañados, helados, Roga Nadare no Jutsu. Él declaró. Naruto acaba de registrar que el hombre tenía un jutsu con su nombre, pensó que era genial. La otra cosa que notó fue que con solo un poco de escarcha, el ninjutsu no parecía tan poderoso como antes. Además, Nadare dudaba de sus capacidades a distancia, por lo que fluyó chakra hacia Masaka Oko y lo hizo florecer. La hoja de chakra blanca disipó a los lobos. ¿Crees que no tengo rango? Naruto preguntó retóricamente y Nadare se preparó para lo que fuera que el rubio estaba a punto de hacer. Mira, Jujutsu. Declaró el Chunin de ojos azules mientras sacaba su pistola y la disparaba con una amplia sonrisa. Internamente el chico se estaba riendo de lo que percibió como un juego de palabras hilarante. Nadare estaba tan desprevenido que no esquivó el arma de fuego desenvainada rápidamente. La bala de mercurio golpeó el centro de su coraza ya que Naruto no era exactamente bueno en disparos a la cabeza contra objetivos más pequeños. Para sorpresa de Yukinin, retrocedió un paso. El impacto de la bala realmente le dolió, la armadura incluso se agrietó. Se dio cuenta de que era porque era una bala y no algo potenciado por chakra, pero luego vio que los restos líquidos de la bala se filtraban por las grietas y frunció el ceño. ¿Acabas de hacer un juego de palabras y me disparaste con una bala de mercurio? Preguntó Nadare, su voz era una mezcla aguda de confusión y ofensa. En lugar de responder, Naruto saltó sobre el hombre mientras estaba distraído y golpeado con su brazo izquierdo. Nadare se estremeció ante el sonido y se movió para alejarse de un espacio cerrado con la potencia rubia. Naruto no dudó y Nadare se tambaleó lo suficiente como para tambalearse, balanceó a Masaka Oko mientras encendía chakra en el arma de asta de bronce e hizo tropezar al hombre antes de golpear el extremo romo del mango en el diafragma del hombre para obligarlo a subir al techo de metal del tren debajo de ellos. Bueno, el chico pensó que era el extremo romo, pero el chakra blanco aparentemente era incluso más afilado de lo que parecía.
Saltaron chispas cuando el chakra no lloró y trató de proteger a Nadare, pero no aguantó mucho y después de unos momentos de tensión, el metal se derrumbó y Nadare gritó, la sangre brotó del nuevo agujero en su pecho entre el metal que se pegaba a la herida. Y el grito rápidamente se convirtió en un gorgoteo. Naruto se sorprendió al saber que había sobreestimado un poco el chakra no Yoroi, pero le arrancó el arma al moribundo y saltó del tren para caminar hacia el castillo. Se detuvo ante la enorme explosión de hielo que ocupaba toda la mitad este del castillo, se preguntó de dónde había salido el agua para algo así, sabía que había nieve por todas partes excepto por esas enormes puntas de hielo, prácticamente un pequeño glaciar. Se había expandido desde el interior del castillo con fuerza suficiente para sacudir los cimientos. Naruto se dio cuenta instantáneamente de que debía ser Aku, pero estaba preocupado por lo que había sucedido para causar tal cosa con los grupos de infiltración y asesinato, ya que definitivamente esa no era la señal. Consideró avanzar, pero su Kage Bunshin se estaba ralentizando siendo superado en maniobras, logísticamente, incluso él podría terminar rodeado y asesinado por un golpe de suerte. A pesar de que Naruto tenía confianza en su inmortalidad y habilidades, todavía no le gustaba morir, y sabía que podía morir, la rapidez con que Nadare dejó de temblar era una prueba de que no importaba cuán fuerte pudiera ser un shinobi, todo lo que necesitaba era levantar el mango de Amasaka Oko para inspeccionar la mancha de sangre y confirmar, aproximadamente 5 pulgadas de metal para matar a una persona, probablemente menos. El Chunin era vagamente consciente de que el Kinoishi se precipitaba hacia su cuerpo mientras guardaba su pistola en su chaqueta en lugar de en su bolsa de herramientas como lo haría normalmente. Se dio cuenta de que Kinoishi se sentía más fuerte y, de alguna manera, más frío de lo habitual, y ese escalofrío lo animó a comprobarlo. Bañado en carmesí, capítulo 32, y ese escalofrío lo animó a comprobar lo que supuso que era una pelea entre Aku y un enemigo al que aún no se había enfrentado. Naruto pasó corriendo junto a un Yukinin, clavó su brazo izquierdo y luego le cortó la cabeza al hombre aturdido con un golpe de Amasaka Oko con una mano, atrapó el mango del arma con su mano izquierda y cambió de dirección para girar la hoja e interceptar a otro shinobi que intentaba atacar. Se cortó la cabeza y dejó un corte profundo en el diafragma. El Chunin pasó junto al hombre al que le había dado una herida en el pecho y se alejó del ninja que se estaba desangrando y que ya no podía bombear aire a sus pulmones. El tercer ninja logró rasguñar la ropa blindada del hombro izquierdo de Naruto con un kunai, pero perdió su brazo derecho a cambio, no exactamente un intercambio justo, y antes de que pudiera recuperarse del dolor Amasaka Oko le cortó la cabeza. A Naruto se le ocurrió que no necesitaba matar a estos hombres, en el fondo de su mente sabía que estaban haciendo su trabajo, y la culpa de que podría levantarse si lo mataban pero simplemente los estaba acabando comenzó a disminuir. Lo derribó cuando el camino frente a él, y el shinobi en dicho camino, se iluminó con llamas mientras Kokuryu rugía arriba. Naruto estaba agradecido por la ayuda aérea, pero un poco incómodo con los gritos y el olor a carne quemada. Dio la única misericordia que pudo pensar, entregó cortes fatales al shinobi quemado y moribundo que no pudo escapar. Algunos de ellos estaban tosiendo, aunque no había humo, sabía que el fuego consumía oxígeno, así que no pensó en ello. Para sorpresa del joven Chunin rubio, eso parecía ser todo lo que había. Ninguno de los shinobi restantes quería pelear con Naruto o la serpiente que escupe fuego que luchó con él, su moral finalmente se hizo añicos y corrieron, dispersándose en diferentes direcciones con Shunshin. Naruto parpadeó como un búho cuando se dio cuenta de que en realidad había derrotado al ejército enemigo, o al menos a lo que estaba guarnecido en el castillo. Esto lo preocupó porque Aku claramente ya se había metido en una gran pelea, otro glaciar de rápido crecimiento explotó en la parte posterior del primero como para resaltar ese pensamiento, y Kakashi no había dado su señal. Simplemente fuerzó la puerta para abrirla. Naruto se preguntó cuando Kokuryu aterrizó detrás de él, luego lanzó una llamarada a la puerta como para responder a su pregunta sin molestarse con las palabras. Al ver caer los restos humeantes de la puerta, la rubia asintió, eso funcionará. Comentó, tratando de distraerse de la preocupación de que algo había salido mal. Algunos de ustedes pueden saber que Jujutsu significa técnica de maldición, pero la palabra maldición y la palabra arma se pronuncian igual en japonés, o de manera muy similar, a pesar de que los kanji son diferentes. Así que sí, Naruto acaba de hacer un juego de palabras. Bañado en carmesí, capítulo 33. Si Hunter es tonto, entonces Vampire es Magus. Sakura pensó que su papel en la infiltración del castillo propiedad del clan Kazahana era un poco aburrido, pero definitivamente vio la importancia.
Sin embargo, se preguntó cómo sabía Kakashi que había estado acumulando Kibakufuda. A veces las cosas que su Jonin Sensei sabía sobre ella preocupaban al genin de cabello rosado. Dejando de lado las posibles invasiones de privacidad, el plan parecía sólido. Sakura no conocía el plan completo porque aparentemente los ninjas deberían acostumbrarse a no estar al tanto de todo lo que sus aliados iban a hacer en todo momento. Realmente deseaba que Kakashi eligiera mejores momentos que las misiones peligrosas que habían salido mal para enseñarles cosas como esa, pero supuso que era el momento perfecto para sacar el tema. Sin embargo, a Sakura no le gustó, sabía lo que Naruto estaba haciendo, todos sabían cuál era su papel. Lo que no le gustaba era no saber dónde estaba Sasuke, o qué estaba haciendo el Uchiha. Le preocupaba, sabía que él era un buen ninja, pero eso solo significaba que tendría una tarea con más amenazas potenciales. Sakura se sintió un poco deprimida porque le habían dado un trabajo en el que tendría suerte de interactuar con los genin enemigos, y mucho menos con las fuerzas de Chunin con armadura ligera que habían vuelto a levantar. En cambio, su trabajo era instalar explosivos en los puntos mapeados por Sandayu. Kibakufuda que simularía un terremoto sin dañar ningún soporte estructural. Se suponía que debía terminar de configurar y esperar la señal de Kakashi, que vendría algún tiempo después de que Naruto atacara la puerta principal. Sakura todavía no podía creer que una gran parte del plan fuera simplemente atacar la puerta principal, era tan directo, ningún ninja debería ser tan directo. Sin embargo, Haruno estaba comenzando a darse cuenta de que, al ser ruidoso y distraer, Naruto era más engañoso de lo que Sakura podría esperar ser siendo sutil. Así que se alegró de que su trabajo para esta misión fuera detonar explosivos, porque tenía una sorpresa no planeada para el enemigo. Además, escuchar que todos los enemigos parecían tener jutsu que nombraron como ellos mismos ayudó a Sakura finalmente a encontrar un nombre para un jutsu que había estado practicando. A veces la simplicidad era la clave. Sin embargo, Sakura se preocupó mucho de que el plan saliera mal, cuando antes de que Kakashi diera una señal, los cimientos del castillo temblaron de una manera que no tenía nada que ver con su Kibakufuda plantado. Sasuke acechaba detrás de un Yukinin que ni siquiera lo había notado, pero cuando sonó la alarma supo que esa era su señal. Era irónico que Naruto no supiera que su ataque era una señal para que comenzara a moverse, pero el Uchiha dejó de lado ese pensamiento cuando saltó, clavó un kunai en la garganta de su objetivo y empujó el cadáver a un armario de escobas. Sasuke Uchiha hizo una pausa antes de usar Enge, sabía que no debía hacerlo, pero no pudo evitar detenerse y preguntarse. ¿Este castillo en realidad tiene un armario para escobas? No le preguntó a nadie en particular, sabía que Kakashi había dicho lo mismo, pero asumió que el hombre había querido empujar el cuerpo a cualquier parte. Kakashi tampoco había dicho que hiciera del hombre un cadáver, pero Sasuke no conocía una mejor manera de mantenerlo fuera de la pelea, consideró noquearlo y atarlo, pero determinó que el tiempo perdido y el riesgo de escapar eran demasiado altos. Sobre todo, el Uchiha se armó de valor porque sabía que Naruto había conseguido muchas muertes, y conseguiría más. No creía que el rubio estuviera molesto por eso, ¿por qué debería estarlo? Sasuke todavía estaba un poco molesto por el cadáver, así que rápidamente usó Enge no Jutsu antes de que alguien pudiera venir y revelar su tapadera. Su Sharingan le permitió copiar los detalles minuciosos del hombre que había matado, y la idea era que en el pánico de la alarma nadie le pediría que se identificara. Aparentemente, debería estar atento a las señales con las manos y ser consciente de que podrían atacarlo si no respondía correctamente, o en absoluto, por lo que ese era un problema en el que tendría que improvisar. Los métodos de enseñanza de Kakashi eran extraños, pero Sasuke prefería el enfoque de no hundirse o nadar de todos modos, era familiar para los Uchiha. Se unió a la parte de atrás de una celda como el quinto sin dar explicaciones. Kakashi ni siquiera había mencionado lo estresante que era estar escondido detrás de las líneas enemigas. Cuando los picos de hielo atravesaron el piso, las paredes y el techo, Sasuke decidió que algo había salido mal, empujó a dos hombres mayores al hielo antes de zambullirse y arrojar un par de shuriken a cada uno con manos hábiles. Metió la barbilla y se puso en cuclillas con un kunai empuñado en un agarre inverso en su mano derecha, pero volvió a saltar cuando los dos hombres restantes fueron atravesados por pilares de hielo. Sasuke activó su Sharingan cuando los pilares de hielo formaron un glaciar en el pasillo, pero se alarmó al ver que no era el Ioton menor del shinobi de Yukigakure, sino el chakra mucho más potente de Aku. El Uchiha se tomó un momento para investigar si retrocedía, por lo que estaba empezando a entender que el Ioton de Aku era una mezcla de Suiton y Futon, una mezcla natural perfecta.
Sin embargo, el Yukigakure Yoton era similar, definitivamente había una mezcla de Futon y Suiton, pero el de Aku era tan perfecto que de hecho se habían mezclado para convertirse en un nuevo elemento. Por lo que Sasuke había visto, solo Aryumoko era el único ninjutsu que tenía el enemigo que era lo suficientemente frío como para congelar cosas, y el Uchiha había visto con su propio dojutsu que estaba mucho más cerca del chakra de Aku que los demás sin estar allí. Entonces, ¿qué hizo que el Kekkei Genkai de Aku fuera tan maldito? Sasuke quería saber, así que vio crecer el hielo con su Sharingan. Podía admitir que no parecía natural la facilidad con la que Aku podía mezclar su chakra en un elemento, pero así era como funcionaba un Kekkei Genkai. Sasuke sintió un escalofrío, sabía que no había corrientes de aire a pesar del daño, el hielo había tapado con bastante facilidad los agujeros que había hecho. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que el hielo no solo estaba frío, sino que estaba absorbiendo calor del aire. Incluso si esos hombres no hubieran sido empalados, habrían muerto congelados momentos después de haber sido encerrados como estaban. Sin embargo, el hielo no era tan claro como lo normal para el jutsu de Aku, e incluso el Sharingan de Sasuke tuvo algunas dificultades para elegir los 4 cadáveres adicionales que hizo. Técnicamente, Aku los había hecho, pero el chico probablemente ni siquiera lo sabía y el Uchiha los contaría como sus muertes. Empujó 2 al hielo y obligó a los otros 2 a esquivar en condiciones desfavorables. Sasuke determinó que usar el ninjutsu que altera el terreno de un aliado como arma definitivamente todavía contaba como sus muertes, pero no estaba seguro de por qué su mente quedó atrapada en eso. Kakashi pensó que su plan era brillante, el único problema aparentemente era que Zabuza y Aku encontrarían a Doto antes que él. No es que fuera un problema particularmente malo, solo sabía por sus últimas peleas con el Chakra no Yoroi que su Raikiri era irónicamente mejor para lidiar con su armadura que el Kubikiri-Bocho. No es que Ataque pudiera verlos pelear, pero ya sabía que había elegido el lugar equivocado cuando no encontró absolutamente a nadie en el ala médica. Extraño, Doto debería haber estado más herido por el daño a su armadura. Fubuki definitivamente debería estar aquí después de caer por un precipicio, y dudo que ese grandullón ya se haya recuperado de haber sido envenenado. Reflexionó, pero incluso sin levantar su Itayate se dio cuenta de los detalles. No había médicos y la falta de equipo era bastante notoria, pero ¿cómo se suponía que Kakashi sabía que Doto exigiría ser tratado en otro lugar? ¿Dónde más sería tratado? A Zabuza Momochi no le gustó el castillo, estaba extrañamente diseñado. Tuvo la sensación de que habían encargado a un ninja local que lo construyera hace siglos. La mazmorra incluso se adentraba en una caverna subterránea, lo que parecía un gran riesgo para la seguridad, pero eso no era asunto suyo. La ubicación de la sala del trono notablemente no era el centro del edificio, sino un lado protegido, y parecía que algunos pasillos podrían usarse para proteger a las personas que iban a solicitar al daimyo. Desafortunadamente para Doto Kazahana, el Nukenin no estaba aquí para solicitarlo. Nadie había hecho la comparación, pero a Zabuza no le gustaba que técnicamente hubiera cometido un crimen similar al de Doto. Sus razones eran mejores, y él no era un asesino de su propia familia, pero ambos habían iniciado un golpe. Zabuza admitiría en privado para sí mismo que estaba un poco amargado porque el hombre moralmente peor fue el que tuvo éxito, pero tampoco admitiría nunca moralizar en voz alta. El trono de la habitación estaba encima de una estructura alta con escaleras incorporadas, y había un agujero en el suelo al pie de esas escaleras que no parecía ser parte de la arquitectura. La habitación tenía a Doto, junto con Fubuki y Mizore, un equipo de médicos que los atendían. Aunque parecían haber tratado la mayoría de las lesiones, parecía que los dos todavía sufrían los efectos de sus heridas. Además de eso, había algunos Yukigakure Chunin esparcidos para vigilar. No es que vieran a Zabuza o Aku, pero la vista más extraña para Zabuza fue el equipo de trabajadores alrededor del piso dañado. Extraño porque no estaban reparando nada, habían instalado un sistema de poleas de cadena y estaban bajando algo a las cavernas congeladas debajo del castillo. Zabuza se dio cuenta de que tal vez las cavernas subterráneas eran un asunto importante, ya que se dio cuenta desde su nueva perspectiva de las cavernas que no eran simplemente roca congelada, sino hielo sólido. ¿Quién construyó un castillo sobre cimientos de hielo sólido? Que fuera incluso posible increíble. Más pertinente a la misión era que Doto había elegido que le hicieran un casco, y los demás con Chakra no Yoroi. Eso o siempre tuvieron mejores cascos y simplemente no se habían molestado en usarlos antes. Nadare-san aprendió algo útil sobre esas ondas de sonido. Mizore habló de repente, su voz ligeramente amortiguada por el casco cerrado. Importa poco con la amortiguación de sonido que habíamos instalado.
Doto se quejó, la voz igualmente apagada. Zabuza supuso que, independientemente de si tenían o no cascos antes, se habían actualizado específicamente para que coincidieran con el extraño sonido del guantelete de Naruto. Supuso que importaba poco, se preparó para un movimiento arriesgado y con un Shunshin estaba detrás de su objetivo. Kubikiribocho atravesó el aire tan rápido como Zabuza pudo balancearse, Doto no tuvo tiempo de reaccionar y fue enviado a través de su propio trono, la silla de piedra se hizo añicos y el equipo médico traqueteó. El Nukenin que asestó el golpe maldijo mentalmente mientras esquivaba un gancho de izquierda de Mizor y se alejaba del lanzamiento de Shuriken de Fubuki, porque incluso en el punto más delgado su espada no había atravesado el chakra no Yoroi, además no escuchó nada. Los huesos se rompen. Zabuza aterrizó en la parte superior del mecanismo de polea que conducía a las cavernas y se arriesgó a mirar hacia abajo, pero estaban bajando la cadena donde ni siquiera el efecto de refracción del hielo podía enviar la luz lo suficientemente profundo. Levantó a Kubikiribocho sobre su hombro derecho y dirigió una mirada a Doto mientras el hombre se ponía de pie, su expresión ilegible detrás del casco cerrado. Era un diseño extraño, la mayoría de las armaduras pesadas usaban una máscara con rostro, había asumido que Doto sería lo suficientemente vanidoso, pero supuso que habían apresurado los cascos en pánico. Cuando Zabuza hizo ademán de moverse, encontró sus pies atascados, miró hacia abajo y se sorprendió al notar el Fuinjutsu que había pasado por alto antes de sostenerlo en su lugar. Fubuki arrojó un par de kunai cuando Mizore dio un paso al costado y observó con una expresión aprensiva, un rápido golpe de Kubikiribocho derribó las cuchillas arrojadas por el aire y rompió el sistema de poleas debajo de él. Con la barra de carga rota, el Fuinjutsu y todo lo demás sobre el sistema colapsó. Zabuza se alejó de un salto, pero fue entonces cuando Mizore hizo su movimiento, golpeó y la mano de su guantelete salió disparada con un cable atado y agarró a Zabuza por la pierna derecha. Choques y explosiones resonaron desde las cavernas de abajo, pero Zabuza tenía mayores preocupaciones cuando fue arrastrado hacia el grupo de shinobi con armadura pesada y un daimyo que sabía Yoton Ninjutsu. El Nukenin logró inclinarlo para que no quedara empalado en los restos del sistema de poleas, roto o terriblemente raspado cuando golpeó las escaleras, que fue cuando Aku intervino al aterrizar en el cable lo suficientemente fuerte como para romper los escalones de piedra. El chico enmascarado hizo una señal con la mano y encendió su chakra, pero Zabuza notó la sacudida de alarma cuando el castillo se estremeció, las escaleras se agrietaron, se abrió otro agujero en la caverna, pero este fue atravesado por grandes picos de hielo de las cavernas congeladas debajo. El terreno cortó el cable de Mizore y de él creció más hielo, Aku se tambaleó hacia atrás y separó sus manos, pero el hielo continuó tras sus enemigos en retirada. Zabuza sabía lo suficiente sobre chakra, ninjutsu y Yoton para saber que esto no era obra de Aku. No sabía quién lo estaba haciendo, pero agarró a Aku y saltó lejos de los crecientes cristales de hielo. Notó que la temperatura bajaba e hizo una retirada, determinó que podrían ir tras Doto una vez que escaparan de lo que fuera que estaba emitiendo una intención asesina tan escalofriante pero sutil. Sakura corrió por un pasillo en el laberinto como un castillo, sabía que probablemente no era seguro pero estaba cansada de quedarse fuera de la acción. Al comienzo de su carrera, la idea de ser protegida por Sasuke la mareaba, luego, cuando llegó el momento, necesitaba ser protegida no solo por Sasuke, sino también por Kakashi e incluso Naruto. La Kunoichi estaba avergonzada de que los exámenes de Chunin fueran su llamada de atención, pero en retrospectiva estaba agradecida de que Kakashi los dejara competir. O presionó para que se les permitiera competir, ella en realidad no tenía idea y hacer que su sensei respondiera preguntas seriamente era un ejercicio de frustración a menos que la situación ya fuera grave. La situación, por supuesto, se volvió grave cuando se encontró con Doto y su shinobi restante, y la fuente del temblor. Ver un glaciar crecer del aire aparentemente delgado ya era bastante malo, ver a Doto, Mizore y Fubuki con armaduras más completas solo se sumó a eso. Por supuesto, Kakashi no estaba presente cuando la situación se volvió grave, pero en lugar de lamentarse por mucho tiempo, Sakura se dio la vuelta y corrió por donde había venido. Uno de los enemigos en Chakra no Yoroi era difícil, pero podría tener algo que pudiera funcionar, 3 de ellos estaban fuera de su alcance en este momento. Sakura no tenía idea de lo que estaba persiguiendo a Yukinin con armadura pesada o a su jefe igualmente armado, pero parecía ser incluso más aterrador que la versión de Aku de Yoton, o Aku acababa de estallar.
Había visto a Naruto hacer cosas que no deberían ser posibles mientras estaba enojado, por lo que estaba empezando a sospechar que las emociones fuertes podrían afectar el chakra de alguna manera. Una pequeña parte de ella se burló de sí misma por pensar que sus cambios de humor eran solo chakra, pero no tenía tiempo para esa voz en este momento. Desafortunadamente, Doto y sus guardias restantes estaban bastante felices de seguir a Sakura. Ella pensó que también había visto más tratando de escapar, pero no estaba interesada en mirar hacia atrás para ver cómo les estaba yendo. Luego vio a otro shinobi de Yukigakure con armadura ligera. «¡Corre!», gritó presa del pánico, esperando que su palabra fuera suficiente para evitar que la Yuki ninja la atacara. El hombre echó un vistazo a la pared de hielo que se acercaba, que se movía mucho más rápido de lo que el hielo tenía derecho a moverse, y la única parte visible de su rostro, sus ojos, se abrieron alarmados antes de obedecer sin pensar la orden de un genin extranjero. Fue una orden muy sensata en ese momento, y pronto se les unieron otros, incluido Sasuke para su sorpresa. Parecía que el Uchiha intentaría pelear o lanzar un ninjutsu al hielo, pero afortunadamente no dudó en pelear o huir por mucho tiempo y se colocó al lado de Sakura. «¿Qué pasó?», preguntó. «Ni idea». Sakura confesó en voz baja, tratando de controlar su respiración para mantener su resistencia el mayor tiempo posible. Se dio cuenta de que se habían convertido en parte de la mafia enemiga, pero no podía ver a Aku. Luego vio a Naruto doblar la esquina seguido de su nuevo aliado Mizuchi. La serpiente marina gigante asustó mucho a Sakura, pero se alegró de ver a la rubia. La genin se sorprendió al estar más aliviada de ver a su compañero de equipo Chunin que a Sasuke, pero dejó eso de lado mientras enfocaba su chakra. Los dos genin de la celda 7 saltaron por delante de la manada cuando Kokuryu exhaló una llamarada. Naruto, por otro lado, estaba un poco sorprendido al ver a todos huyendo de una pared de hielo. 4 shinobis Yukigakure con armadura ligera sobrevivientes se sumergieron bajo las llamas junto con Doto, Fubuki y Mizore. La pared de hielo golpeó la corriente de llamas y el vapor estalló desde el punto de contacto. El Yukinin con armadura ligera parecía estar mejor que Fubuki o Mizore, e incluso Doto se levantó antes que los dos. Fubuki y Mizore no solo eran más lentos, parecían temblorosos. El hombre grande probablemente todavía estaba envenenado, y el ninja de Konoha supondría que Fubuki todavía estaba adolorida por haber sido arrojada desde una montaña si no tosiera en su casco. Era difícil determinar con certeza su condición con la armadura y los cascos nuevos que los cubrían. Naruto cargó a través de la niebla y lanzó su puño izquierdo hacia Doto, pero se sorprendió cuando el hombre simplemente le devolvió el golpe. Esta vez, el puño derecho del hombre impactó con el izquierdo de Naruto con un crujido. El rubio hizo una mueca, no estaba seguro de qué dedos se rompieron, pero cortó el cuello de Doto con Amasakaoko, inyectándole chakra para darle la luz de chakra blanca. Sin embargo, el hombre simplemente levantó su brazo izquierdo y atrapó el mango del arma en su antebrazo. Las chispas volaron cuando el chakra de luz blanca chocó con el guantelete del chakra no oro y negro de Doto. Los amortiguadores de sonido funcionan perfectamente, dijo el hombre con aire de suficiencia mientras agarraba el Amasakaoko y golpeaba a Naruto en la cara. Cuando el rubio no lo soltaba, agarró a Kyome y su pica y con un giro tiró. Naruto había soportado dolor antes, pero su brazo rompiéndose a la altura del codo era nuevo. Estaba sorprendido de no gritar, pero estaba más sorprendido de que Kokuryu intentara morder la cabeza de Doto con un rugido. A ella no parecía importarle que ella también tomaría los hombros, pero siseó con enojo cuando sus dientes no lograron penetrar la armadura. También estaba el hecho de que Mizuchi se había encogido un poco para lograr esta maniobra sin dañar a Naruto, por lo que Mizore atacó atacando la sección media de la serpiente, alejándola de Doto. Luego, Fubuki se acercó con un par de kunai y clavó uno en el hombro izquierdo de Naruto y el otro en su codo izquierdo antes de tirar del Chunin en el mismo momento en que Doto tiraba de Amasakaoko y Kyome y su pica. Naruto apretó los dientes, pero no pudo evitar que un sonido de dolor saliera de ellos con una fuerte exhalación mientras soltaba a Amasakaoko para agarrar la mano derecha y clavar un kunai en su hombro izquierdo, pero su mente se quedó en blanco por el dolor cuando su brazo izquierdo fue amputado. Codo, no fue un corte limpio. Fubuki se sorprendió de que la rubia la estuviera reteniendo, pensó que entraría en estado de shock por el dolor. Mientras tanto, Mizore estaba luchando para luchar con el silbido de Mizuchi. Sakura dio un paso atrás con una expresión atónita ya que estaban sucediendo demasiadas cosas y no tenía idea de qué hacer.
Sasuke saltó más allá del ninja que luchaba contra la serpiente y agarró la mano izquierda de Fubuki mientras preparaba ese kunai para otro golpe hacia Naruto. Doto simplemente arrojó el brazo izquierdo de Naruto hacia el niño con un movimiento básico de lanzamiento, pero el Kyome y su pica permaneció en su mano derecha hasta que cambió los artículos que había tomado, así que el sangriento Kyome y su pica estaba en su mano izquierda y Amasakaoko en la derecha. Fubuki se apartó de los dos ninjas más jóvenes, sorteando un shuriken arrojado por el Uchiha antes de saltar hacia ellos y lanzarles un par de patadas. Uno golpeó a Naruto en el pecho y lo envió contra la pared con sangre saliendo de su codo izquierdo. El rubio miró fijamente su brazo amputado, los dedos medio curados de haberse roto antes, con una expresión atónita. Sasuke ni siquiera intentó bloquear, esquivó la patada, pero notó que su compañero rubio estaba ligeramente conmocionado y no estaba seguro de qué hacer al respecto. La sonrisa triunfal de Doto se contrajo cuando la temperatura bajó repentinamente. El shinobi de Yukigakure se puso nervioso. Mizore trató de alejarse de su combate de lucha libre, pero Kokuryu mordió su brazo izquierdo ya dañado y tiró de él. Fubuki se alejó de Sasuke. El Uchiha consideró perseguirlo, pero podía sentir el vapor de antes de golpear repentinamente temperaturas heladas contra su piel. Naruto estaba un poco aturdido, no estaba seguro de qué pasaría si moría y no tenía todas sus extremidades unidas y en el peor de los casos, el Chunin se obligó a ponerse de pie y se tambaleó hacia su propia extremidad cortada. Apenas dio 2 pasos antes de que el pasillo se volviera blanco. Naruto se estremeció pero notó que todos los demás estaban inquietantemente quietos. El rubio escuchó un movimiento, pero girarse hacia el sonido hizo que su cuello de palo se rompiera y el sudor congelado en su cuello se rompiera, pero vio que Kokuryu había dejado ir a la congelada Mizore y se tambaleaba hacia atrás. Reconoció que ella estaba adolorida y aterrorizada, pero él no estaba seguro de qué le había dado esas impresiones o cómo estaba leyendo también el lenguaje corporal de una serpiente. Tal vez solo estaba delirando e imaginando impresiones. Había perdido mucha sangre y hacía mucho frío. Para alarma de Naruto, Doto fue el siguiente en moverse. ¿Qué? Dijo el hombre a través de los dientes castañeteando mientras se doblaba, escarcha cayendo de su forma mientras se movía. F congelado. Murmuró, claramente conmocionado y conmocionado por lo sucedido. Naruto estaba más sorprendido por la figura que pasó junto a Doto. Se parecían mucho a Aku. Claramente no era la misma persona, pero podría confundirlos con un pariente con el pelo largo y negro y rasgos bastante femeninos si no fuera por los ojos azules sin pupilas. Y la piel demasiado blanca. Ahora que se concentró, su hemorragia se detuvo irónicamente por la repentina caída de la temperatura. Se dio cuenta de que lo que estaba mirando le recordaba al Enge de Kokuryu más que a cualquier otra persona. El kimono blanco que usaban incluso parecía estar tejido de nieve de alguna manera, y las manos hechas de hielo sólido y cristalino que terminaban en garras afiladas revelaban lo inhumanas que eran. La figura miró a Naruto, encontró sus ojos azules con los suyos e inclinó la cabeza hacia un lado como si lo mirara con curiosidad detrás de la expresión en blanco. El momento pasó y se volvieron hacia Kokuryu, así que, después de todo, eres libre. Una voz fría reflexionó, ante mí. Añadió la voz y la temperatura bajó aún más. Naruto se dio cuenta de que estaban lidiando con otro yokai y su ojo se crispó. Con otro crujido, el rubio se volvió hacia Doto. El hombre parecía completamente inocente, lo que irritó aún más al Chunin rubio. Afortunadamente, el hombre al menos tuvo la decencia de parecer asustado, si no arrepentido. El rubio se giró hacia su equipo. Sakura y Sasuke respiraban superficialmente, pero podía decir por el aire que empañaba alrededor de sus rostros que todavía respiraban, así que el frío aún no los había matado, solo había impedido que todos se movieran. Naruto sintió la capa congelada sobre él y se dio cuenta de por qué todos estaban atrapados y muy pocos podían moverse, por lo que encendió su chakra. La luz amarilla salió del rubio ensangrentado, levantó vapor y escarcha en el aire a su alrededor. El yokai que solo podía ser una Yukiona se sintonizó para mirar y su sangre fluyó de nuevo, pero sintió que su chakra entraba en la sangre más fácilmente, y cuando esa sangre tocó su brazo amputado, los dedos se contrajeron, los moretones se aclararon a un tono más natural. Y lo más sorprendente es que el brazo saltó hasta su codo para volver a unirse. No tenía idea de que podía hacer eso. Naruto confesó, más asombrado de poder hacer eso que por la necesidad de decírselo a alguien. Oh, entonces eres así, Mizuchi. Las palabras de Yukiona eran burlonas. Naruto sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que los ojos azules del yokai mucho más humanoide lo estaban mirando.
Ambos usaron sangre contaminada en un intento inútil de convertirse en más de lo que son. Esas palabras detuvieron a Naruto en seco, así que había estado oliendo sangre. Una Mizuchi que usó sangre que describió como que olía a podredumbre. Bueno, Naruto estuvo de acuerdo, pero aún así, Kokuryu había usado intencionalmente sangre vieja en sus intentos de convertirse en un dragón. Supongo que ella nunca fue una Mizuchi normal. Sasuke se concentró en la información que se dio cuenta, ambos eran yokai, ambos tenían Keiraku Keijin humano. Aunque la Yukiona tenía una forma más humanoide, no había nada humano en ella, para su Sharingan parecía estar hecha de nieve compactada y con chakra. Uno de ellos era mucho más físico, porque el menos humanoide era más físico. Kokuryu por su parte estaba temblando y se había encogido aún más, todavía tan grande como una anaconda adulta, pero claramente aterrorizada por la Yukiona. Sakura tuvo la impresión de que la serpiente no habría respirado esa gota de llama si hubiera sabido quién estaba detrás del glaciar que se expandía rápidamente. Naruto finalmente encontró su lengua. Soy un shinobi de Konohagakure no Sato, mi misión en este momento es golpear a Doto Kazahana. ¿Es eso un problema? Preguntó, sonando más peligroso de lo que se sentía, y con su brazo izquierdo cubierto de sangre escarchada, parecía más intimidante de lo que se sentía. Ana, los ojos de Doto se abrieron alarmados, a pesar de la vacilación al decir el nombre, el tono se cortó con un odio tan crudo que todos los ninjas de Konoha se dieron cuenta de que Koyuki definitivamente necesitaba estar escondido del yokai de hielo. Entonces Doto quedó encerrado en hielo. Tu deber está hecho. Mizore y Fubuki se estremecieron, su propia armadura les permitió recuperarse, pero ninguno se atrevió a moverse demasiado. Naruto no estaba seguro de qué hacer después de eso, sabía que no debería mencionar a Koyuki, pero aún estaba preocupado por su seguridad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Probablemente congele todos estos ningen, esa Mizuchi también por si acaso no se larga. Kokuryu se deslizó y el rubio no pudo evitar sentirse un poco abandonado. ¿Puedes sobrevivir a mi resfriado a esta temperatura? Me pregunto, ¿te gustaría ver si puedes manejar lo que realmente me gusta? Los ojos de Naruto se abrieron con pánico. Espera, ¿puedo, sacar a mis amigos de aquí primero? Preguntó. ¿Amigos de ningen? Naruto se estremeció, sus ojos azules se habían iluminado, volviéndose de alguna manera más duros y helados. ¿Qué hay de malo en eso? Preguntó, no estaba seguro de si debería mencionar que solía ser un ningen. Soy un ninja, son mis aliados, mis compañeros de equipo, no puedo abandonarlos, eso me haría peor que basura. Los ojos se suavizaron ante eso. Eres un buen caso, Kyuketsuki-san. Naruto se estremeció ante ese título, ella pensó que era un Oni que se alimentaba exclusivamente de sangre. Eso no estaba ni cerca de cómo trabajaba, ¿verdad? Sabía que necesitaba sangre, y sintió el deseo de desgarrar a Doto como el hombre se lo merecía y aún así derramar su sangre, pero aún estaba desconcertado. En broma se había llamado a sí mismo vampiro, pero podría decirse que eso era algo peor. Entonces, ¿puedo llevar a mis amigos? Puedes tomar tu ningen y huir de mi hielo. Naruto esperaba que Kakashi, Zabuza y Aku también se escaparan, miró vacilante a Doto. También tomó mis cosas, ¿puedo recuperar esos armamentos? Preguntó, tratando de ser cortés. Sakura no estaba segura de que la sorprendió más, que Naruto pudiera ser tan educado o que supiera palabras más grandes de lo que ella creía. La Yukiona miró lo que tenía Doto, luego miró el hielo a su alrededor. Bien. Decidió después de un momento, luego hizo un gesto con la mano derecha hacia el hielo. Doto fue liberado un momento después, jadeó y su armadura brilló de color amarillo antes de balancear su mano izquierda. Para sorpresa de Naruto, se rompió más hielo, lo que liberó por completo al asesino de Kazahana. Luego, el hombre se abalanzó sobre la Yukiona y balanceó a Masakaoko, como cuando Naruto vertió chakra en ella con la forma de una alabarda hecha de chakra superpuesta y ocultando la guadaña de guerra de bronce. A diferencia de cuando Naruto usó a Masakaoko, Doto tenía chakra no Yoro y con actualizaciones experimentales que alteraron la naturaleza misma de su chakra de una manera que solo sus investigadores principales entendieron por completo. El Masakaoko de Doto era un negro absorbente de luz, y partió a la Yukiona por la mitad. El yokai hizo una mueca y voló hacia atrás. El Sharingan de Sasuke se ensanchó cuando reconoció que la forma en que ella moldeaba su chakra para hacer eso era de la misma manera que Kokuryu, que usaba un elemento que aparentemente no tenía nada que ver con Newton. La Yukiona extendió la mano y sus manos congeladas se convirtieron en enormes garras, pero Doto agitó su mano izquierda hacia ellas, aún sosteniendo el Kyome y su pica, y también las destrozó con un sonido agudo y penetrante.
Naruto frunció el ceño, estaba debilitado, con poco chakra, poca sangre, su dragón mascota se escapó y su oponente le había robado dos de sus mejores armas. La herida de Yukiona al menos hizo que la temperatura dejara de bajar, mientras que eso significaba que a Sasuke y Sakura les resultaba más fácil moverse con ráfagas de chakra. Fue el Uchiha quien tuvo que derribar a Aruno fuera del camino de Yukiona que escapaba. El Sharingan pudo ver por qué el yokai quería escapar, esa arma había dañado su Keirakuke, tuvo la impresión de que los ataques puramente físicos eran inútiles contra el cuerpo helado, pero en realidad dañar el chakra obviamente había lastimado a la Yukiona para que huyera. Estaba empezando a perder sus dudas sobre si el Amasakaoko era el Amasakaoko, esa arma era claramente vieja pero poderosa y rara. El otro problema con el aumento de la temperatura era que ya no era solo Naruto contra Doto, Mizore y Fubuki se recuperaron, aunque lenta y temblorosamente, y los 4 Yukinin con armadura ligera restantes también se estaban levantando. Sangre, Naruto se sintió mareado y supo que necesitaba sangre. Kyuketuki, Oni que bebe sangre. Naruto no sabía nada sobre ellos, excepto lo que implicaba el nombre, pero lo que lo asustaba era que había escuchado historias sobre cómo los humanos podían convertirse en Oni cuando se exponían a demasiada energía negativa, y las profundidades tenían mucha negatividad asociada. ¿Era un Ryoshi solo un Kyuketsuki? Humanos transformados por la sangre en Oni que ansiaban sangre, inquietantemente encajaban las piezas del rompecabezas, pero no le gustó el resultado. Estuvo medio tentado de dejar que el primer hombre que se acercara a él lo matara para poder preguntarle a la muñeca con certeza cuál era su naturaleza en realidad. En lugar de eso, colocó un kunai en su mano izquierda mientras empujaba el kunai del mayor. Ninjas Naruto hábilmente agarró al hombre por la muñeca, tiró de él y clavó su propio kunai en el cuello del hombre antes de cortar profundamente de izquierda a derecha, se acercó más, presionó su antebrazo izquierdo contra la barbilla del hombre mientras tropezaba con sus piernas y tiraba más fuerte. En la muñeca, luego abrió la boca para revelar que sus 4 caninos se habían alargado y mordió la herida que hizo. Sakura se puso verde e incluso Sasuke se sobresaltó y se quedó boquiabierto al ver a Naruto actuando como un Oni. Ya sabían que sus heridas absorbían sangre, pero esto parecía diferente de alguna manera, mal, como si Uzumaki hubiera cruzado una línea y roto un tabú. El rubio dejó caer el cadáver que había hecho y exhaló un suspiro de satisfacción que empañó el aire frío con un aliento cálido con olor a sangre, luego abrió los ojos rojos con las pupilas entrecerradas y miró a Doto. «No puedes matarme». Naruto decidió sin rodeos. «No soy ningen», declaró y abrió los brazos como si los desafiara a probar su hipótesis. Una amplia sonrisa estiró sus labios ensangrentados que dejaron al descubierto sus todavía inhumanamente largos caninos. Doto se atrevió a probar la hipótesis, empujó a Amasakaoko contra el pecho del rubio. La hoja de chakra negro atravesó directamente un estallido de sangre, pero en lugar de caer, Naruto agarró el mango con la mano izquierda, el chakra amarillo se elevó de él en volutas brillantes y el Amasakaoko se volvió blanco donde lo agarró. Doto se sorprendió cuando perdió el equilibrio. Naruto formó un Rasengan, aún no del todo completo, pero los 5 ninjas Yukigakure restantes notaron con alarma que cada uso del jutsu parecía más denso, más estable, más peligroso. El hombre mismo tenía algo de entrenamiento shinobi, suficiente para usar su chakra, pero dependía principalmente de la armadura, por lo que sus fundamentos estaban oxidados y carecía de este reconocimiento. Así que Doto simplemente echó hacia atrás su brazo izquierdo, con la intención de aplastar el cráneo del yokai rubio con sonido o fuerza bruta, lo que funcionara primero. Sin embargo, para su alarma, Naruto aprovechó la oportunidad para acercarse y perfeccionar su enfoque en el Rasengan un momento más antes de impactar el Rasengan casi terminado en el centro de la coraza negra del chakra no Yoroi. Hubo un sonido chirriante, más alto que cuando el Rasengan chocó contra el chakra no Yoroi antes, y Doto se dio cuenta con creciente alarma de que Naruto había apuntado al lugar exacto que había dañado antes. Se habían hecho reparaciones, pero las funciones de defensa del ninjutsu del chakra no Yoroi todavía no estaban completamente operativas allí. Chispas de chakra amarillo volaron desde el punto y Doto encontró todo su cuerpo sacudido. Finalmente, con un estrépito, Doto salió volando hacia atrás, pero logró mantener su agarre sobre Amasakaoko mientras el chakra lo dejaba bronceado y su impulso arrancó la hoja del pecho de Naruto con un feroz chorro de sangre que dejó a Sakura con la sensación de que podría vomitar.
En lugar de caer sobre Naruto, solo se tambaleó y tosió en su mano izquierda mientras su derecha temblaba cerca de la herida abierta en su pecho. Sasuke maldijo en voz baja al rubio por ser demasiado arrogante acerca de sus habilidades. El chakra de Naruto estalló violentamente alrededor de su cuerpo, levantándolo, agitó y agitó el aire en espirales salvajes mientras trataba de moldearlo de alguna manera que pudiera ayudar. Sabía que su factor de curación se basaba en su chakra, pero estaba tratando de forzar su chakra en sus heridas, en su pánico, aunque en su mayoría lo estaba desperdiciando en el aire en un espectáculo de luces impresionante, pero en última instancia un desperdicio. La armadura de Doto al menos estaba muy dañada en forma de espiral. Sasuke reconoció un punto débil, una abertura cuando vio una. No dudó como Sakura, no perdió el tiempo preocupándose por una rubia que se levantaría si moría, tejía señales con las manos. De la mano izquierda de Uchiha vino el sonido de pájaros cantando y destellos de chakra Raitón pulsante, Chidori. Declaró, reprimiendo una mueca de dolor mientras cargaba. Kakashi técnicamente le había dado una droga de combate solo para que pudiera lograrlo, un Yorogan, pero advirtió que incluso un solo uso provocaría efectos secundarios negativos graves en 3 días. Sasuke aceptó esas consecuencias mientras sorteaba los intentos de Mizore y Fubuki de detenerlo. El Sharingan realmente convirtió a Chidori en el único ninjutsu de asesinato que podía usarse en un ataque directo mientras los guardaespaldas te miraban. Las chispas amarillas brillaron nuevamente, pero la armadura estaba demasiado dañada. La mano izquierda de Sasuke quemó la armadura y penetró en el pecho de Doto. Esta vez el hombre tosió sangre. Sasuke sonrió al saber que su mano había dañado tanto el pulmón como el esófago, una herida mortal garantizada sin Iryo ninjutsu inmediato, y el Uchiha se aseguraría de que eso no sucediera. Liberó su brazo, haciendo una mueca por el daño que la armadura de metal rasgada le hizo a su mano cuando la liberó. Entonces, Chidori todavía tenía un ligero inconveniente en que usar su mano izquierda como arma era un poco doloroso algunas veces. Valió la pena. Probablemente aún debería averiguar cómo Kakashi evitó lastimarse con eso. Fubuki se abalanzó sobre Sasuke, pero el Uchiha la notó y se hizo a un lado mientras Doto se tambaleaba. Mizore en realidad parecía sin aliento, probablemente todavía sufriendo los efectos del veneno a pesar de haber recibido tratamiento. Sin embargo, los Yuki Ninja restantes ignoraron la amenaza que representaban Naruto y Sakura en sus intentos de atrapar a Sasuke por lo que hizo. Sakura vio su oportunidad y se paró un poco frente a Naruto para disuadirlo de cargar hacia adelante antes de comenzar a sacar kunais y lanzarlos. Cada uno tenía una tela llena de lo que casi parecían flores de cerezo. Naruto estaba confundido y se preguntó qué estaba haciendo Sakura, pero el ataque captó la atención del shinobi de Yukigakure y el Sharingan de Sasuke captó suficientes detalles minuciosos para armar que ahora necesitaba tomar cierta distancia. Así que el Uchiha encendió su chakra en sus piernas y saltó hacia atrás lo más lejos que pudo. Algunos kunai impactaron en el ninja con armadura ligera, pero la mayoría fueron desviados de chakra no Yoroi o sus propios kunai rápidamente en la palma de la mano. Doto se tambaleó hacia atrás, pero logró ponerse de pie cuando kunai impactó su armadura y esparció papel rosa con escritura negra, que era vagamente familiar pero demasiado pequeño para distinguirlo. Todavía tenía un pulmón, podía respirar, pero incluso él podía decir que se estaba muriendo. Y lanzó una mirada a Uchiha justo cuando el Aruno hacía la señal del carnero. Sakura Fubuki no Jutsu. Sakura gritó con orgullo mientras encendía su chakra. Sin embargo, esto activó todos los otros Kibaku Fuda que había plantado y no solo los que había lanzado con su kunai. Todo el castillo tembló, como era de esperar, y los pasillos temblaron aún más, iluminados con brillantes explosiones rosadas de su tormenta Kubaki Fuda modificada. Naruto se quedó mirando el pasillo carbonizado con sorpresa mientras retrocedía por la fuerza de la explosión. Estaba sorprendido por la sonrisa maníaca en el rostro de Sakura. El rubio pasó junto a ella y se acercó al Doto caído, se agachó y recogió su Kyome y su pica. Para su molestia estaba dañado. Sakura-chan, no tengo idea de cómo reparar esto. Naruto se quejó, un poco molesto porque la chica se había pasado de la raya cuando por lo general parecía tan sensata. La sonrisa maníaca de Sakura vaciló. Lo siento. Murmuró, un poco avergonzada ella misma. Le tomó días preparar un jutsu que duró 2 segundos. Sin embargo, qué maravilla fueron esos 2 segundos, y funcionó. Incluso los de chakra no Yoroi estaban abajo. Además, el Amasakaoko misteriosamente no sufrió daños. Al ver el daño causado en el salón, Kyome y su pica y chakra no Yoroi, Sasuke miró fijamente el arma que parecía estar hecha de bronce. Creo que en realidad podría ser Amasakaoko. Él murmuró.
El cuerno de guerra en la distancia que siguió a las explosiones detuvo la discusión sobre el arma extraña. Sakura se dio cuenta de que técnicamente había dado la señal sin que ella le diera la señal, supuso que el plan se había descarrilado lo suficiente como para que no importara. Doto estaba muerto después de todo, lo que solo dejaba cierto, la Yukiona. ¿Dónde está Kakashi-sensei? Sakura se preguntó, el hielo se había expandido rápidamente y la Yukiona era aterradora. Sasuke desactivó su Sharingan para conservar su chakra, ni idea, probablemente en su camino hacia aquí o hacia ese cuerno de guerra después de la explosión. Respondió simplemente y comenzó a correr por donde había venido Naruto, que también era la forma en que Yukiona y Mizuchi se habían ido antes. Sakura los siguió después de un momento de vacilación y Naruto agarró a Masakaoko antes de que lo siguiera. El rubio empujó el Kyome y su pica dañado en su bolsa de herramientas, descubriría cómo arreglarlo más tarde. Los dos genin de la celda 7 trataron de ignorar lo perturbados que aún estaban por el consumo de sangre de Naruto, y Sakura sabía que había matado al menos a 5 personas, tal vez 6 si su explosión había acabado con Doto. La kunoichi con cabello rosado estaba un poco menos segura si quería usar ese jutsu que nombró como ella misma nuevamente. Para aquellos que no lo entienden, el título es una referencia del tarot. Kyuketsuki generalmente se traduce como vampiro, pero encontrará, curiosamente, que los medios japoneses en realidad tienden a usar un intento de pronunciar vampiro como una palabra prestada mucho cuando hablan sobre el tipo de vampiros a los que está acostumbrada la audiencia occidental. Es probable que esto se deba a que la palabra Kyuketsuki se puede desglosar para significar sangre, gore, chupando, devorando, oni, y los oni son otra cosa extraña. En general, si un oni es un yokai o un bakemono es un tema de debate y, al igual que hay diferentes tipos de tengu, también hay diferentes tipos de oni. En algún folclore, un humano en Jigoku podría potencialmente perder su humanidad y convertirse en un oni. Para gran incomodidad de Naruto, esa descripción encaja muy bien.